Bienvenidos todos al Noticiero IA. Y también bienvenidos al podcast Duelos de Nuevas Ideas. Bienvenidos a Duelos de Nuevas Ideas. Soy Cristian Andrés. Y yo, Sofía García. Llegamos al episodio 22. Y hoy, nos metemos de lleno con un proyecto que está dando mucho que hablar en la región. Así es. El nuevo puente General Manuel José Arce, allá en la frontera Lachadura. Ese que conecta El Salvador y Guatemala. Exacto. Tenemos aquí sobre la mesa, varios informes, notas de prensa, algunos datos técnicos, incluso videos que muestran cómo va la obra. Sí, bastante material. Y nuestra idea hoy es hacer una exploración, detallada de toda esta información. Queremos entender no solo qué es este puente, sino por qué es tan importante. Claro, vamos a hablar de su diseño, que es bastante innovador, de cómo va la construcción ahora mismo. Ajá. Pero sobre todo vamos a ver bien qué impacto se espera que tenga. En el comercio, claro, pero también en la seguridad, en la integración de Centroamérica. Sí. Cierto. Así que acompáñanos en este análisis a fondo de una estructura que de verdad es mucho más que concreto y acero. Es una pieza clave en el tablero estratégico regional. Definitivamente. Empecemos por el principio. ¿Por qué hacía falta esta obra? ¿Cuál era la necesidad real? Absolutamente. Mira, la Lachadura no es una frontera cualquiera. Las fuentes que revisamos, documentos de la Presidencia de El Salvador, análisis del BID, Sí. todas coinciden. Es un punto vital, esencial en ese corredor logístico que va por el Pacífico, uniendo México con Panamá. O sea, paso obligado para gran parte del comercio centroamericano. Exactamente. Imagina el flujo constante de mercancías que tiene que moverse por ahí. Y necesita hacerlo rápido, ¿no? Y ahí estaba el problema, ¿verdad? El puente que había antes, lo hemos visto en reportajes, en videos, incluso esos de drones. Sí, los del Salvador Drone son muy reveladores. Mostraban que había desafíos serios. No era solo un tema de capacidad, de cuántos vehículos pasaban. Era también la seguridad. Ujú. Las crecidas del río Paz, sobre todo en la época de lluvias, representaban un riesgo constante. A veces se limitaba el paso, a veces era directamente peligroso. Claro. La necesidad de algo moderno, más seguro, más robusto, era evidente, ¿no? Precisamente. Por eso, esta construcción, la de este puente binacional, no fue algo al azar, ¿no? Claro. Fue una apuesta estratégica muy impulsada por el gobierno salvadoreño. Los documentos oficiales, notas de prensa como El Municipal, la Noticia SB, lo ponen en un marco más amplio, ¿Cómo cuál? como parte de una visión, digamos, más grande. Modernizar la infraestructura pública del país, en general. Ah, ok. No solo el puente en sí. No. Se busca facilitar el comercio, sí, pero también impulsar la economía local, atraer turismo. Tiene sentido. Y encaja con otras cosas que se están haciendo, ¿no? Porque no es solo el puente aislado. Exacto. Leía en el informe sobre facilitación del comercio que esto va junto con otras iniciativas importantes. Ajá, ¿como cuáles, por ejemplo? Modernizar los propios puestos fronterizos, mejorar corredores viales clave. Mencionaban específicamente el corredor Pacífico. Claro, es que la idea es mejorar todo el sistema, no solo un punto. Una mejora sistémica, como dices. Totalmente. Y eso nos lleva a la obra en sí. Hablemos un poco de la ingeniería, de cómo es esta estructura. Vale. Físicamente, ya dijimos, conecta la Lachadura en Aguachapán, El Salvador. Del lado salvadoreño. Exacto. Con Pedro de Alvarado, ya en Guatemala. Cruzando el río Paz. Pero lo fascinante, lo que llama la atención, es cómo lo hace. El diseño. Sí, ahí está lo interesante. Las fuentes desde Presidencia hasta los análisis técnicos que vimos, por ejemplo, en El Salvador Drone, ¿Sí? coinciden en que es, una obra de ingeniería realmente impresionante. Dicen que es el puente más largo del Salvador sin apoyos intermedios en el río. Sin pilares en medio del río. Exacto. La técnica se llama voladizos sucesivos. A veces la describen como construcción por bóvedas. Voladizos sucesivos. ¿Qué implica eso exactamente? Suena complejo. Lo es. Implica una complejidad constructiva notable. Y el resultado visual es impactante. Se construye desde ambos lados, desde las orillas hacia el centro. Ajá. Y al no poner pilares en medio del cauce, se minimiza la obstrucción del río. Algo crucial pensando en las crecidas del Paz. Claro, por lo que decíamos antes de la seguridad.
Exactamente. Y además, permite salvar una distancia muy grande entre apoyos. Requiere una precisión. Milimétrica. El puente parece como si flotara sobre el agua. ¡Wow! Y las dimensiones deben ser considerables. Sí, lo son. Hay pequeñas variaciones en las cifras según la fuente, pero más o menos la longitud total ronda los 260 metros. 260 metros. Pero ojo a este dato que destacaba El Salvador Drone, el claro principal. O sea, la distancia entre los apoyos principales a cada lado del río. ¿Cuánto es? 173 metros. Dicen que es un récord en Centroamérica para este tipo de puente, construido así con voladizos sucesivos. 173 metros sin apoyo intermedio. Impresionante. ¿Y el ancho? Más de 20 metros de ancho. Y eso es clave para el tráfico, ¿no? Fundamental, porque eso se traduce en 4 carriles, 2 por sentido. El doble que antes. Exacto. Duplica la capacidad vehicular. Lo subrayan varias fuentes, el Municipal, Cieca, la Noticia SB. Y no solo pensaron en los carros y camiones. También para peatones. Sí, incluye zonas peatonales seguras, separadas del tráfico con barreras de concreto de esas tipo New Jersey. Y bueno, toda la señalización moderna. Está pensado para ser eficiente y seguro para todos. Bien, tenemos la visión, la necesidad clara, un diseño que es una maravilla de la ingeniería. Pero, ¿cómo va la obra? Una cosa es el plano y otra la ejecución, sobre todo en un proyecto binacional. Desde luego, siempre hay retos. Pero mira, los informes que tenemos, por ejemplo, uno del Comité de Facilitación del Comercio de El Salvador, de principios de 2025, Ajá. ya mostraba un avance muy significativo. Hablaban de un progreso físico de más del 85%. Más del 85% a principios de año. Eso es bastante avanzado. Sí, indicaba que la mayor parte del trabajo estructural, lo gordo, digamos, ya estaba hecho o casi listo para esa fecha. Y las imágenes que circulan, las del informe, las de El Salvador Drone, incluso videos en redes como TikTok, Sí, que la gente comparte. parecen confirmarlo, ¿no? Se veía la estructura principal ya casi unida sobre el río, la rotonda del lado salvadoreño terminada, las rampas de acceso muy avanzadas. Básicamente, la conexión física estaba a punto de caramelo, digamos, faltando los últimos detalles, los acabados. Entendido. Y todo esto, claro, requiere una inversión fuerte. Considerable. La presidencia salvadoreña confirmó que el monto supera los $30 millones. 30 millones. Sí, y es importante decir que ha sido un proyecto prioritario en los presupuestos de obras públicas. Eso asegura que el dinero fluya y se mantenga el ritmo. Es una apuesta financiera importante para El Salvador. Y siendo binacional, la coordinación entre El Salvador y Guatemala es, bueno, me imagino que crítica. Absolutamente crítica. No se puede obviar. El informe de facilitación del comercio mencionaba, por ejemplo, que para terminar algunos trabajos justo en el límite, en el tramo fronterizo, ¿Qué pasaba? pues que se necesitaban completar algunos trámites administrativos del lado guatemalteco. Ah, bueno, eso es normal en estos casos, ¿no? Papeleo, permisos. Sí, totalmente normal en proyectos transfronterizos. Las regulaciones, los procesos de cada país tienen que encajar. Requiere mucho diálogo, mucha colaboración a nivel técnico y, bueno, diplomático también. Claro. Pero bueno, más allá de los porcentajes y la burocracia, lo que de verdad importa es el impacto final, ¿no? ¿Qué va a cambiar en la práctica cuando este puente funcione a pleno rendimiento? Ahí es donde se pone interesante, sí. Porque los beneficios que se esperan son variados, en muchas áreas. El primero, el más obvio, que mencionaba el municipal. Mejorar radicalmente la conectividad y el comercio. Exacto. Se espera un tránsito más seguro, más rápido, más eficiente. 4 carriles, diseño moderno. Suena muy bien. Pero ¿cómo se siente eso en el día a día para quien cruza? Pues mira, se traduce principalmente en una reducción drástica, esperan, de los tiempos de espera. ¿Menos colas? Menos congestión. Los camiones de carga, que son el corazón del comercio regional, pasarían mucho más rápido. Y eso beneficia a las empresas de transporte. Claro, pero no solo a ellas. Reduce costos logísticos. Y eso, al final, puede influir hasta en el precio que pagamos por los productos. Tiene lógica. Y no olvidemos a las familias, a los turistas que cruzan. Para ellos también es un viaje más fácil, menos estresante.
Y ojo, la hachazadura es una frontera que funciona 24/7. 24/7. Y aquí entra también la tecnología, ¿no? Porque leí que ya usan sistemas como RFUID. ¿Podrías explicar qué es eso rápido? Claro, RFUID es identificación por radiofrecuencia. Son como unas etiquetas electrónicas, chips que se ponen en los vehículos o en la carga. Ajá. Y unos sensores las leen a distancia. En la aduana, esto permite automatizar parte de la identificación y la gestión de riesgos. Agiliza el paso por los controles sin tener que parar cada camión para revisarlo manualmente a fondo. Es tecnología para ser más eficientes. Entiendo. Y no es la única tecnología, ¿verdad? El informe de facilitación del comercio hablaba de otra herramienta, Aduana Hub. Cierto, Aduana Hub. Esa es una plataforma digital para automatizar aún más los procesos. ¿Cómo funciona? Permita, por ejemplo, empezar los trámites de tránsito aduanero o hacer despachos electrónicamente incluso antes de llegar a la frontera. Ah, mira qué bien. El informe daba un dato impresionante. Con Aduana Hub, un trámite que antes tardaba unos 20 minutos se redujo a solo 5. De 20 a 5 minutos. Es un ahorro enorme si lo multiplicas por miles de cruces. Exacto, un ahorro de tiempo brutal. Es interesante ver cómo el puente físico, la estructura, se complementa con estas mejoras tecnológicas de procesos. Sí, es una visión integral. El informe también hablaba de un esfuerzo constante de coordinación entre distintas entidades, aduanas, la policía, migración, tanto a nivel de cada país como entre los dos. Es que esa es la clave. No basta con tener un puente nuevo si todo lo demás sigue igual. Hay que optimizar todo el ecosistema de la frontera. Claro. Y eso nos lleva a otro impacto importante, el impulso al desarrollo económico y turístico. Sí, fuentes como la Presidencia y la noticia SB lo remarcan mucho. Una frontera moderna, rápida, segura. No solo facilita el comercio que ya existe, Atrae nuevo. se convierte en un atractivo para nuevas inversiones. Y para los turistas, claro. Es una señal de que el país, la región, está invirtiendo en conectarse mejor. Puede dinamizar mucho las economías locales, en Aguachapán y al otro lado también. El tercer impacto clave que mencionábamos, la seguridad. Y no solo la seguridad vial, ¿verdad? No, no solo esa. Ya hablamos de los riesgos del puente viejo con las crecidas del río Paz. Sí. El nuevo diseño, este de voladizos sucesivos, sin pilares en medio, elimina ese peligro estructural. Es intrínsecamente más seguro frente a inundaciones. Más resiliente. Exacto. Y además, como documentan El Salvador Drone, la noticia SB incorpora todos los estándares modernos de seguridad vial. Buena iluminación, señalización clara, las barreras de protección, el asfalto de buena calidad. Todo suma para un cruce más seguro y reducir accidentes. Y nos queda el cuarto impacto, que quizá es menos tangible, pero igual de importante. Fortalecer la integración regional. Sin duda. Este puente es mucho más que una obra civil. Es un símbolo muy poderoso de la cooperación entre El Salvador y Guatemala. Un símbolo físico. Exacto. Y se alinea perfectamente, como dicen, la presidencia, el municipal, el informe de facilitación, con esfuerzos regionales más grandes. Como la Unión Aduanera. Como la Unión Aduanera Centroamericana, ¿sí? Y la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, la PDCC. No es solo hablar de integración, es construir la infraestructura que la hace posible, que la acelera. Facilita que esas políticas de integración se sientan en el día a día, en el comercio, en el movimiento de la gente. Precisamente, hace la integración tangible. Es un buen punto. Conecta lo físico con lo político, lo económico a nivel regional. Y hablando de conexiones simbólicas, llegamos al nombre del puente. General Manuel José Arce. ¿Por qué él? ¿Quién fue? Manuel José Arce y Fagoa, es una figura fundamental en la historia. No solo de El Salvador, sino de toda Centroamérica. Ajá. Las fuentes biográficas nos recuerdan que fue un líder clave en la independencia de El Salvador. Y muy importante, fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica. De aquel intento histórico de mantener unida la región después de la independencia de España. Ese mismo. El primer presidente de esa federación. Entonces, ponerle su nombre a esta obra moderna tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Muy profunda. Es como trazar una línea directa entre aquellos ideales de unidad centroamericana del siglo XIX. Sí.
y esta infraestructura del siglo XXI que busca justamente fortalecer esa unidad a través de la conexión física, económica. Es un recordatorio de esa visión compartida que, bueno, sigue vigente. Exactamente. Vincula el legado histórico de la lucha por la integración con una manifestación muy concreta, muy moderna, de esa misma aspiración. Es un homenaje que mira al pasado y al futuro. Queda clarísimo entonces. El puente General Manuel José Arce en La Achadura es muchísimo más que un simple cruce fronterizo mejorado. Es una obra con muchas capas de significado y con un potencial de cambio real. Definitivamente. Lo que dibujan las fuentes que analizamos es un panorama donde esta inversión estratégica en infraestructura funciona como un catalizador. Un motor de cambio. Sí, facilita el comercio, impulsa la economía, mejora la seguridad y refuerza los lazos entre El Salvador y Guatemala. Y por extensión, en toda Centroamérica. Es un ejemplo muy claro de cómo la infraestructura bien pensada, bien ejecutada, puede generar un círculo virtuoso de desarrollo. Representa, en el fondo, un puente hacia un futuro que se busca sea de mayor prosperidad, más seguridad, más integración para ambos países. Exacto. Es el tipo de proyecto que demuestra el impacto positivo de mirar más allá de las propias fronteras y colaborar en soluciones conjuntas para desafíos que son compartidos. Y nos deja pensando, ¿no? En el poder que tienen las conexiones. Este es un puente físico, de concreto, de acero, pero es vital. Lo cual inevitablemente nos lleva a preguntarnos, si esta conexión física puede tener un impacto tan grande, ¿qué otras infraestructuras, quizá digitales esta vez, o qué otras formas de colaboración regional podrían pensarse e implementarse para acelerar todavía más el progreso y la integración de Centroamérica en los próximos años? Es una pregunta abierta, sí, para seguir explorando. Sin duda, ha sido un análisis fascinante. Sí, muy interesante. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada, aquí en Duelos de Nuevas Ideas. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Continuaremos desentrañando juntos las ideas y proyectos que están configurando nuestro presente y nuestro futuro. Hasta la próxima.